Adolfo Ernesto Molina nació en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 24 de enero de 1962. Fue el segundo de 3 hermanos. Vivió en la provincia de Córdoba hasta los 7 años de edad. Luego se trasladó junto a su familia a la capital federal. Un tiempo después se estableció en Merlo, provincia de Buenos Aires. Estudió el ciclo primario en el colegio primario número 2. De adolescente trabajó como mecánico de autos en un taller de esa localidad, Merlo. Su padre, empleado del correo, logró hacerlo ingresar a esa entidad. Para realizar el servicio militar fue convocado por la Armada Argentina. Luego del periodo de instrucción, su destino fue el crucero Ara General Belgrano. 2 de mayo de 1982, continuaba el fuerte viento. El crucero General Belgrano navegaba con rumbo este para llegar al área asignada, donde debía esperar nuevas órdenes. A las 15:56 horas, el buque se sacudió violentamente. Una poderosa explosión, seguida del cese inmediato de energía e iluminación, paralizó a los 1093 tripulantes. Inmediatamente se produjo una segunda explosión, proveniente de la popa. El crucero General Belgrano comenzó en la inclinación a babor. Compañero, amigo, hermano, conscripto Molina Adolfo Ernesto, este programa de Malvinas Causa Central está dedicado a vos, que esta es tu vida por tu país, tu pueblo, tu bandera. Nunca te olvidaremos. Vos quedaste guardia en nuestro Atlántico Sur y como héroe en el corazón del pueblo argentino. Este programa es para vos, Ernesto Adolfo Molina. Malvinas, Causa Central, todos los jueves de 14 a 16. El programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Hace unos programas nos visitó aquí Mario Salvador Gullota, tripulante del crucero Ara General Belgrano. En esa entrevista, por la historia de Mario y todo lo que nos estaba contando, nos quedamos cortísimo de tiempo y además de que no me había gustado nada, que tengamos que cerrar por una cuestión radial, por supuesto, teníamos que terminar el programa, pero queríamos terminar con la historia de Mario y no que quede ahí. Y Mario, de forma muy amable, no tuvo ningún problema en venir nuevamente aquí a Malvinas Causa Central, a Radiográfica. Mario Salvador Gullota. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Tranquilo, o aparento estar tranquilo, pero me senté acá y empecé a estar como, ¿me llama? No sé si nervioso, sí, pero a ver qué digo, que no voy a decir. Pero bueno, así que buenas tardes. Y en este 2 de mayo del 2024, y antes que me olvide, bueno, honor y gloria a todos los que estuvieron en el crucero Belgrano y especialmente a los que hicieron, que se quedaron en esa guardia eterna. Eso es lo principal en todo sentido y por donde se vea. Mario, cuando nos saludábamos te consultaba una cuestión de respeto porque es lo que ustedes, saber qué sienten ustedes. ¿Cómo se saluda un 2 de mayo a un tripulante del crucero? ¿Qué nos recomendás? No puedo recomendar en ese sentido, pero sí me sorprende que hoy, cuando agarré el celular a primera hora, al abrir los mensajes, había tanta cantidad de saludos que me quedé, me sorprendió. Inclusive uno está acostumbrado, especialmente en los grupos, los compañeros de Marina, que tenemos un grupo que se habla mucho de Boca, River, política, de todo, pero ¿cómo se llama? Se ríe, felicitaciones, cumpleaños, casamiento, pero un día como hoy me sorprendió la cantidad de saludos en lo personal, me sorprendió. Tanto es así que seguí con mis cosas y después me tomé un tiempo antes de venir para contestar. Así que agradezco por eso. Y el saludo, yo mismo, si tengo que saludar a un compañero mío que estuvimos allá,
Se dice, te mando un abrazo y lo mejor. Y yo siempre tengo una costumbre de agregar, poner Avanti, es como un sello personal. Pero generalmente te mando un abrazo y honor y gloria. Generalmente saludamos así. Voy a hacer una pregunta obvia, Sí. pero la tengo que hacer. 2 de mayo, llega este día, ¿y cómo lo afrontás vos? ¿Es especial? Cuando me levanto no me doy cuenta del todo. Pasan las horas y es como que te van cayendo las fichas, ¿no? Y siempre lo que hago es tomarme, vamos a decir, 5 minutos y reflexionar lo que pasó. Ese quizás en lo personal que hago. Y después, bueno, este año no fui a ninguna ceremonia porque no me dio por el tiempo, porque tuve que atender otras cositas. Pero hay gente que se mueve, mucha gente que se mueve recordando este día. Hay actos en Capital, en casi todos los monumentos del país. Está el presidente de la Asociación del Crucero General Belgrano, que hasta hace poco era el segundo comandante, Galazzi. Y ahora, hace poquito tomó otra persona que lo leí y no me recuerdo el nombre. Bueno, ya después, porque lo leí anoche. Me enteré que hicieron cambio de presidente de la Asociación del Crucero General Belgrano, que está ahí en la Casa Amarilla. Y bueno, mucha gente simplemente a veces tengo que se mueven solo, van a un monumento. Conozco a uno, así que lo voy a decir, Hugo Castillo, que de Quilmes, compañero, que estuvo en el crucero, que yo sé que él va al monumento, yo también lo he hecho, y hace el saludo uno, y no dice nada a nadie. Perdón, cuando decís al monumento, Hay monumento exclusivamente para el crucero General Belgrano. ¿en dónde? En Quilmes hay un monolito, en Capitales hay monumentos grandes. Se hicieron varios monumentos. En Ushuaia, en casi todos lados. Bien, pero van justamente a estos... Sí, sí. Yo creo que... Estoy empezando a aflojar. Yo creo que... porque yo hago lo mismo, por eso sé lo que se siente. Es un saludo especial ahí en silencio, entre el monumento y la persona que está saludando. Yo lo hice varias veces y tuve digamos que por razones de trabajo, estuve en el extranjero. Y digo, ¿y qué hago? Y se me ocurrió como mirar me orientaba hacia donde están las Malvinas y hacer un saludo uno, también en silencio. Y después la gente que me vio me dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, tuve que explicarle que es un recordatorio por lo que pasó y todo. Y así que, pero en varios lugares me tocó, pero estamos hablando de, a ver, esto que no suene como altanero, no, o sea, fue por razones de trabajo. Me tocó estar del desierto del Sahara, África, Europa, Medio Oriente, el Occidente, América Latina, Norte, Sur. Y esos 9 años, 8, hice eso, como un recordatorio así en silencio, y bueno, y a seguir adelante. Quien habla es Mario Salvador Ullota. Hace unos programas estuvo aquí, quien nos está quizás viendo en YouTube, seguramente va a estar toda junta la entrevista. Mario, en 1982, era cabo segundo, maquinista. Su destino no era el crucero, pero iniciado el conflicto, llegaba vestido de civil, porque iba a dar la vuelta al mundo en la fragata Libertad, y lo subieron a un micro y terminó embarcado en el crucero Ara General Belgrano. Allí, Mario, nos contaste que el día que llegabas llovía, era de noche, esa tormenta, cómo te recibía el crucero. Nos has contado cómo se vivía en el crucero durante esos días. Vos estabas vestido de civil, esa particularidad tuya, porque te subieron rápido y te llevaron directamente al destino, a Bahía Blanca, para zarpar con el crucero. Nos contaste el momento
que estabas en las máquinas cuando se produce el ataque y cómo se va dando la evacuación del crucero. Me acuerdo que contabas que cuando salías de... ¿Cómo se dice? Cuando se sale del barco a la palabra marina. Abandono. Está bien el abandono, pero cuando sí, vos sí. estás adentro del buque y salís a la superficie, Sí, digamos. Me acuerdo abandonar que... el buque. Claro, me acuerdo que contabas que cuando abrieron la puerta viste lo bajo que estaba el... Sí, la escotilla que cuando había salido de abajo de las cubiertas principales hacia la cubierta afuera. Ahí está, cubierta. Una primera impresión que me dio fue que cuando abrí esa escotilla, el agua me lo encontré prácticamente al pie. Claro. Eso es como que tenés el mar ahí adelante sabiendo que el barco tendría que estar como 6, 7 metros más arriba o más quizás. Resaltaste ese momento que el agua estaba ya ahí, ya lo hundido que estaba el crucero, el momento de abandono. Recuerdo que también contaste, Mario, vos corregime, pero estoy haciendo un pequeño repaso por si alguien no escuchó aquella primera entrevista, que cuando se termina de hundir el crucero comienza una tormenta. Sí, eso parece como destinado. La naturaleza no dio tiempo a que... El mar estaba bravo, o sea, a lo que le llaman normal, el mar estaba bravo. Pero la tormenta que se desató después fue muy brava, especialmente durante toda la noche. Fue brava, después del que tuvo la suerte de salir del buque y entrar a los botes salvavidas, eso fue lo peor. Porque la tormenta fue brava con todos los sentidos. Al mar se los califica por el mar 1, 2, 3, 9, creo que hasta 10. Y tengo entendido que ahí el mar estaba en un estado 8 o 9, que eso corresponde a la altura de cada ola. 9 es una categoría muy alta, como los huracanes, que tienen categoría 4, 5, bueno, 9, 8 y 9 es una categoría muy alta, de tormenta, viento, y bueno, la consecuencia de eso, el viento hace que la sensación térmica baje. ¿Cuánto hacía de frío? No puedo decir. De 0, sensación térmica ya 0 es mucho. Hay gente que yo escuché decir menos 20, menos 30. Yo he estado en lugares de menos 20, menos 30. Te puedo asegurar que no duraríamos nadie más de media hora, 1 hora, con suerte. No, pero ahí, con sentido, porque yo esto lo digo porque después yo seguí navegando a nivel deportivo. Entonces, y siempre comparaba lo que pasó allá con lo que hacía a nivel deportivo. Sí puedo decir, no tengo una certeza, menos 5, pero no más, creo, porque estaríamos congelados, no duraríamos muy poco tiempo. Pero no es mi última, no es la definición lo que yo digo. No, claro. Yo sé que estuvo ahí en los 0 grados. Mario Salvador Ullota nos contó también, recuerdo, Mario, que contabas que era impresionante cuando el buque se terminó de hundir, los ruidos que hacía. No te voy a hacer volver a contar, esto está en la primera parte de la entrevista, lo que viviste el primer día en el bote salvavidas, bote salvavidas, ¿sí es así, bote no? Salvavidas, sí. Perfecto. Lo que has vivido esa noche, o ese día, noche, y todo ese primer momento que lo contaste tan duro. Estamos hablando de un bote de salvavidas que era para 20 personas. Ustedes ya cuando se subieron al bote terminaron siendo 24 y en un momento eran 25, lo has contado. 25 en el bote. Contanos... Es más o menos, para que tengas una idea, el bote salvavidas son tubos de gomas, el tamaño de una camioneta, de una Ford 100, para que tengas una idea, el tamaño en forma ovalada, y estábamos sentados uno al lado del otro, o sea, pegados, y los heridos estaban en el medio, o arriba de nuestros pies. Hay una cosa que quiero aclarar, contar todos los detalles nos llevaría todo el día. Por eso se va
el que estuvo ahí, mis compañeros, todo, siempre va a decir, pasó esto, pasó del otro. Estamos hablando siempre en términos generales. Claro. O sea, es una aclaración porque es difícil contar todo. Bueno, volviendo, estábamos sentados uno al lado del otro y el tema principal era el frío, el agua fría, la cola sentada en el piso del bote, que era de goma, está en contacto directo con el agua, que nos poníamos el salvavidas. Después hasta se orinaba y vos decís, ese poquito de calor que daba la orina en una bolsita, se hacía y después se tiraba. Algunos lo podían hacer y otros no. Siempre estamos hablando que en términos generales lo que pasaba. Y después vino la primera parte, digamos que ya la contamos, el primer término, noche y mañana siguiente, después vino de esa mañana a la noche del rescate, que habremos estado unas 36 horas. Tanto es así que hay un cortometraje hecho ahí en Quilmes, Cine Nación, que se llama, que se hizo un cortometraje justamente representando un poco lo que pasó en los botes salvavidas. ¿Hay jerarquía dentro del bote salvavidas? Sí, había jerarquía. Es raro lo que voy a contar. En mi bote no había una persona que se haya hecho cargo del bote. Yo soy el más antiguo, soy el oficial, el capitán. Éramos un parejo. Cada bote pasó su historia, vuelvo a decir. Cada bote fue una historia distinta. Yo recuerdo eso, pero me lo puse a pensar después de meses de llegar en casa. Digo, ¿qué pasó que no se puso nadie al frente? Éramos como que trabajábamos en conjunto. Y voy a decir algo, la persona que rescaté era un cabo principal y se puso a la par nuestra. Pero todo eso lo recordé con el tiempo, con los años se puede decir. Porque muchos me preguntan, seguramente había uno que dirigía, que era el responsable, se puso a cargo, un oficial, un capitán, no. Y después los recuerdos son como muy borrosos, porque adentro estaba oscuro. Pero los nombres que me acuerdo son eran mis compañeros. Y había, pero no lo puedo asegurar, pero había un suboficial que tampoco dijo nada y no se puso a cargo. Vuelvo a recalcar, eso no es desmerecer nada, pero sí sentí que había como que se trabajó en conjunto, sin tener en cuenta la jerarquía, si era un soldado voluntario o un colima, como claro. Decíamos, o un cuestiones cabo, lógicas. Sí. Era, hagamos esto, se van entre no todos. No hubo esa... pero eso me cayó la ficha en años, porque la gente me lo preguntaba. Y Mario, ustedes ahí tienen, cada bote tiene como la comida para cada uno. Hay un kit que ya viene, que nos decían en teoría, nunca lo habíamos visto en la práctica, claro. Hoy en día sí se practica, que tiene como un suero, que es creo que 1 litro, medio litro por persona, hay caramelo de glucosa, anzuelo, mapa, radio, ¿cómo se llama esto? Bengala, línea así como para pescar, o sea, botiquín de primeros auxilios. Es un kit que viene dentro de una bolsa. ¿Pero hay un kit en cada o es para cada uno? No, es un kit para todos. Ahí hay cierta cantidad de caramelo, cierta cantidad de agua. Uno para los 20. Uno para los 20. Y que después con el tiempo un médico me explicó, cuando el cuerpo está en crisis, por 48 horas o más, según la situación, el cuerpo no piensa en comer. Claro. Porque tiene que atender otra situación en el cuerpo. O sea que no se pensó en comer. Y tampoco, yo no me recuerdo de haber tenido sed. Sí repartimos un caramelo de glucosa, me acuerdo. Uno para cada uno. Pero después prácticamente del día y medio. Fue lo único. Y yo, en personal, utilicé una bengala, que es muy chiquitito, más grande que una lapicera grande, que fue la que usamos cuando vimos las luces del barco que nos iba a rescatar.
que tampoco sabíamos cómo usarla. Porque vos quedaste del lado de la puerta. Yo quedé al lado de la puertita, que es una cortina, y tenía la contra que me mojaba. Por lo menos porque se había roto y bueno, eso fue lo que me causó problemas después cuando vine de enfriamiento, me tuvieron que internar. Así que, pero bueno, esas son las secuelas, ¿no? O sea, no se puede siempre todo 10 puntos, siempre pasa algo, o hay que sacrificarse, bueno. Uh-huh. Después del tema de, si seguimos así con esto del bote, la parte crítica fue el rescate. No sabíamos... El rescate. Sí. Antes que te metas ahí, no sé si ibas al momento del buque, porque si no te iba a contar, te iba a preguntar en realidad cómo fue que lo vieron. Contaste recién que prendiste la bengala. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Pero no sé si me adelanté lo que ibas a contar. No, está bien, bárbaro, porque de noche no veíamos nada. Y de día sí escuchamos, yo no lo vi, los aviones que nos visaron, que nos vieron. Y dije, bueno, tenemos esperanza. Siempre estaba la intriga, ¿serán de nuestra parte o de la otra parte? Pero bueno, si hacíamos la cuenta, si nos vieron y hasta que llegue la orden, viene, se mueve el buque, puede pasar un día más, 2, y más con esa tormenta. Después me armó un poco la tormenta. No era el grado que tenía antes, un poco. Cuando vieron los aviones, estamos hablando del 3 de mayo. Claro, ya era el 3 de mayo y de día. Bien. El lunes, a la tarde, ponele. No me acuerdo el horario. No, está bien. Y o sea, escuchamos el ruido, pero bueno, y después estaba el intrigo. Bueno, ¿y ahora cuánto más? Hay que esperar. Uh-huh. Estábamos como así, teníamos toda la fe que nuestros compañeros nos iban a rescatar. Teníamos, la única esperanza era esa. Pero teníamos fe. Y lo único que, la pregunta de todo el mundo, ustedes estaba el crucero adelante y 2 barcos más atrás, el Buchar y el Piedrabuena. Todo el mundo pregunta, ¿por qué no nos vinieron a rescatar enseguida? Nosotros mismos nos hicimos las preguntas, que antes de abandonar yo los vi a los barcos, a uno de ellos, no sé si era el Piedrabuena o el Buchar, al horizonte, dije, bueno, ahora nos vendrán a buscar. Pero no, justamente lo que no hicieron es eso, porque el submarino podía estar ahí esperando y torpedear a los dos. Que es una polémica. Claro. Que es una polémica porque se dice que el barco podría haber rescatado, haber anunciado que se dejaba de ser un buque militar, pasaba a ser un buque de rescate en cuestiones técnicas, pero bueno, ahí hay una discusión de la decisión de los capitanes. Esto lo decimos ahora como el diario del lunes, claro. Pero en ese momento decidieron eso. Uh-huh. Y creo que ya lo habían creo, no lo puedo afirmar, porque lo escuché a oficiales que habían quedado determinados de esa forma. Sí. Pero bueno. Sí, lo que se dice, sí. Todo lo que podía cambiar la situación, pero bueno, se siguió ese plan, por decir. Después se vino la noche de vuelta y siempre el bote era de goma y se movía como un papel cuando estaba el viento. Y nosotros adentro, era una hamaca constante, como la zamba, lo más parecido que te puedo hacer una comparación, las 24 horas, siempre así, en movimiento, inclusive la sola tapaba el bote o lo sumergía cuando había una ola, se sentía el ruido y decíamos, no, otra vez, escuchábamos el ruido de la ola que hace boom, y el golpe con el techo y nos aplastaba. Y se percibía que como que el bote se sumergía porque entraba agua por los costados y después reflotaba de vuelta. Pero era un suplicio, vos no sabías si ibas a salir de vuelta, por el peso especialmente. Bueno, eso pasó varias veces. Pero bueno, ahí estábamos nosotros enseguida sacando el agua, achicando, quiere decir a sacar el agua dentro del bote. Vuelvo a decir, estoy hablando en términos generales porque estoy pensando, tengo 1000 imágenes en la cabeza, pero puedo transmitir de a uno. Uh-huh. Fue bravo. Les puedo asegurar que fue bravo, muy bravo, el tema de estar en los botes salvavidas, especialmente por el frío. Y no como en las películas que el bote salvavidas está quietito. Claro.
No, en este caso sabemos, o la fama que tiene los mares del sur, que están constantemente en tormenta, o en movimiento y viento. Después de esa tarde se vino la noche y otra vez el frío como que acecha por dos, porque el tema principal era el frío. Yo en especial, yo estaba con una camisa y un pantalón, nada más. Los zapatos, como había dicho anteriormente, lo habíamos tirado y todo lo que era punzante, llave, virome, porque podíamos dañar el bote. Así que en esa madrugada del miércoles, vendría a ser el 4 ya, el 4 de mayo, bueno, también parece a propósito el mar otra vez se volvió a ponerse en forma tormentosa y lo que recuerdo es que cada tanto yo miraba afuera, levantaba la lona y si veía algo. Y bueno, en una de esas, era la madrugada, lo que recuerdo, veo una luz en el horizonte, que aparecía, desaparecía, porque claro, bajábamos y subíamos de la ola y el barco lo mismo. Entonces era como que aparecía y desaparecía en el horizonte. Dije, bueno, debe ser uno de los nuestros que lo está buscando, porque ellos tienen un faro grande, que justamente es para eso, para iluminar el mar y buscar. Y lo que nos puso así como impaciente fue que tardaba demasiado. Nosotros pensamos, en 5 minutos está acá. Claro. No, que pasa que venía levantando, rescatando balsas que estaban adelante nuestro. Y de que vimos la luz hasta que nos rescataron, pasaron 3, 4 horas. Pero se hicieron eternos, por las ansias, se hicieron eternos. Bueno, después amaneció, no, era cerca del amanecer, porque el rescate de nuestro se hizo de noche, o sea, en la madrugada, estaba de noche justamente oscuro, y el problema del rescate es todo un tema porque el barco tira una red al costado. Vos, antes de seguir lo de la red, contaste que prendiste la bengala. ¿Vos prendés la bengala y el barco te hace alguna señal de que te vio o algo? Para no, que se queden esos tranquilos. son detalles que te digo, tengo mini imagen y transmitirlo cuesta. Encontré una bengala y no la sabía usar, nadie la sabía usar, porque era todo material inglés, creo, estaba en inglés o americano. Y porque no era la bengala esa que vemos roja, que uno pega un tirón y claro, sale, esa era distinta. Había que presionar un botón y salió la bengala. Pero después de intentar. de intentar varios minutos, y salió. Claro, no había respuesta del otro lado. Y ahí estaba siempre la intriga, por eso digo, las ansias eran la hora de espera, nos claro, vieron o no nos vieron, y que por ahí pasan al lado nuestro y no nos ven, porque la noche prácticamente el medio metro no se ve. Claro. El barco da la casualidad que con esa luz gigante que tiene de búsqueda, nos pasa por al lado y no nos ve. Entonces estábamos como atentos a hacer señales en forma de ruido o con luces, porque la balsa salvavidas tiene unas luces que al ponerse al contacto con el agua de mar se enciende, es una batería química. Igualmente los salvavidas, así que de alguna forma y otra íbamos a hacer algún tipo de señal, por ruido, lumínica o otra nuevamente bengala. Bueno, por suerte ya vimos el barco cerca y bueno, se nos puso al lado. Y ahí tiró la red, claro, contabas. Pero era un problema porque el mar se movía tanto que estar al lado del barco no se podía estar fijo. Inclusive hasta ahí era como que mordía o apinzonaba el bote salvavidas, el barco apinzonaba el bote salvavidas y nos tiraba abajo una punta. Porque claro, se movían en plena tormenta. En el caso nuestro fue el aviso de Burruchaga, que esa gente, todos se movieron, todo lo que hicieron en rescate fue un operativo de rescate impresionante. Y tengo entendido que un operativo de esa magnitud, en plena tormenta, fue inclusive en la Segunda Guerra Mundial, no superó la expectativa por tener toda la naturaleza en contra. Claro.
especialmente los vientos y las olas. Eso fue... No es lo mismo hacer un rescate con aguas tranquilas que con lo que pasó acá. Uh-huh. Así que el rescate, una vez que se podía, nos decían que cuando llegue el momento había que tirarse del bote al barco, a la red, y agarrarse. Así que de eso fuimos haciendo todos. Y primero creo que se bajaron los heridos, se ataron y los subieron. Esa gente trabajó impresionante. No tuvieron descanso, dieron todo, dieron su ropa. Frío, porque estaban dentro de un barco, pero se la pasaron afuera, se mojaban a la par nuestra. O sea que hicieron un trabajo, un labor impresionante, impresionante. Bueno, y una vez, voy a contar lo mío, una vez que me tiré a la red, subí, se pusieron uno de cada lado, y como ayudándome, y me dijeron, bueno, caminar de esa compuerta para adentro. Y cuando me largaron, caí. Claro, yo subí por la fuerza de los brazos, pero no me di cuenta que tenía las piernas congeladas, no podía caminar. Que lo había contado anteriormente, que me había expuesto mucho al sol, al frío, y bueno, se me habían congelado las piernas y se me habían, sí, prácticamente como paralizado, no me podía mover. Y una vez que entré, me impresionó ver, bueno, la cantidad de heridos que había, arriba de la mesa, había que ir caminando arriba de la gente que estaba en el piso. Y esa tripulación, vuelvo a decir, el trabajo que hicieron fue extraordinario. Y fue el barco, el Aviso Gurruchaga, que más gente rescató. Creo que una cantidad de 300 y pico personas en un barco de, no sé si llegaba a 60 metros. Era un Aviso. Es un barco de multifunción, digamos, uh-huh. De remolcador, bueno, es un barco así de multifunción, pero era uno de los más chicos. Y fue el que más gente rescató, y había gente por todos lados, en los pasillos, en la sala de máquina, en una cama había 2 personas. Y bueno, yo me puse ahí, y cuando empecé a tomar el calor, me acuerdo que a consecuencia del frío me dolía cada una de las coyunturas, en las manos, en los dedos, en la cabeza, en la espalda, la columna, las costillas, rodillas, todo. Que eso me duró medio día, pero parecía que me estaban pinchando. Y a todo esto, una vez que no podía estar quieto, o sea, quise como dormir, no podía, entonces empecé a ayudar. Una vez que empecé como que vi que podía dar una mano a la gente que estaba del mismo buque, yo me acuerdo que lo primero que hice agarrar una bandeja y repartir unos sanguchitos que la gente de la cocina empezó a hacer. Tengo un compañero mío ahí, que nosotros le decimos compañero camada, que somos de la misma promoción, que estudiamos juntos, Ricardo, que me acuerdo que fue y abrió la frigorífica sin dar permiso a nadie. Sacó carne, todo ahí, y para que cocinemos, para que el que tenía hambre le comiera. Y yo me puse a repartir los sándwiches. Y él tuvo consecuencias porque medio que le tiraron la oreja por hacer eso. Pero bueno, y hasta inclusive no sé si lo sancionaron. No le importó. Bueno, después de eso estuvo, no sé si medio día más, y terminaron por hecho el tema del rescate, como que no había más balsa en el mar. Y lo que me impresionó fue ver, porque yo no me dejaban salir, fue ver por el ojo de buey o algunas costillas abiertas que sacaban balsas con gente fallecida adentro. Sacaron 2 balsas por lo menos, en una balsa había 6, o sea, salieron sanas y vivas del crucero, pero por el frío fallecieron. Y eso fue un choque también, porque uno dice, pucha, ya estás en la balsa, está todo a salvo. No, se ve que el frío no perdonó.
Eso es lamentable. Vuelvo a decir, estoy hablando en términos generales y hay varios detalles, pero muchos. Yo voy a contar un poco en lo personal, porque... Y bueno, y sigo. Después de eso, como que hubo una calma, porque el buque ya estaba como apuntando y retornando a Ushuaia. Y una vez, la gente ahí del buque me dieron ropa seca, rota, lo que sea, sucia, pero no importaba, estaba seca, porque estábamos todos prácticamente mojados y nos dieron eso. Y todo de la misma gente, inclusive Ricardo me decía que después que terminó la guerra, todo, ellos en el comedor, por meses, no les salía el olor de piel quemada. Tiraban desodorante, tiraban de todo y no había forma de que comían así. Después que terminó todo. Y una vez que llegamos a Ushuaia, yo lo que me recuerdo es que no había lugar donde acostarse. Y me fui a dormir en un pasillo arriba, al lado del puente de comando, chiquitito, todo es un marco chico. Y había un amigo ahí, Julio Zapata, que es el que se quemó demasiado, tardó más de 20 años para recuperarse. Es de Necochea hasta en este momento ahora. Y le di de tomar, porque siempre tenía sed. Bueno, después que una vez que se durmió, yo no podía estar ahí acostado al lado de él. Y me fui al puente de comando, pero de curioso. Estaba como siempre en movimiento. Y el mismo capitán cuando me vio me dejó sentar en su butaca, digamos. No, sentate ahí, me dice. Bueno, quedé maravillado, o sea, me hizo olvidar todo lo que pasó y me quedé maravillado viendo el canal de Vic y al fondo Ushuaia de noche. Y bueno, eso por unos minutos me hizo olvidar de todo, por el maravilloso el paisaje, pero era la madrugada. Entonces era una mezcla de colores que, bueno, pintaba entre oscuro, al poco tiempo rojo, amarillo, y después se fue. Fue una imagen que también me quedó iluminado, grabado. Y después, una vez que llegamos allá, nos esperaron, nos llevaron a unos hangares y nos dieron ropa. Un mameluco de frío, zapatilla, el que quería comer había galletitas, chocolate, cigarrillos para los que fumaban. Ahí en Ushuaia. En Ushuaia. Y estuvimos poco tiempo en Ushuaia. De ahí un avión a Buenos Aires, a una base aérea de la Marina también, a Espora, y de Espora a la base de Puerto Belgrano. Espora es una base de los aviones de la Marina. Y el Puerto Belgrano es la dársena o el puerto más grande de la Marina de Guerra acá en Argentina. Y bueno, después de ahí empezó otra odisea, y a mí me hizo un clic. La odisea es que me sentí abandonado. No le echo la culpa a nadie, ¿eh? Yo voy a contar mi experiencia. Porque bajamos en el micro, yo no conocía Puerto Belgrano. Vuelvo a decir, era novato. Dije, bueno, debe haber un grupo que nos espera y nos llevarán, no sé. Yo me imaginaba eso. Y yo me acuerdo que me quedé ahí, salieron todos como en las películas, cada uno salió porque toda esa gente conocía el puerto, entonces cada uno se movió y fue a su lugar. Yo me quedé esperando, bueno, me di cuenta que no. Y fui a ver un amigo ese que me prestó el gabán, Roberto, y antes de salir con el buque, lo fui a ver de vuelta y él me llevó a... Esto no quiere decir nada que estoy en contra de la Marina, no. Yo vuelvo a decir, son circunstancias. Yo los veo así, son circunstancias que a mí me pasó. O por novato, por falta de experiencia, esperando que, bueno, vinimos de allá. Hay cierta contención. Sí, bueno, me acuerdo que él me consiguió un lugar donde dormir, donde ir bueno, y después de la mañana me llevó a donde desayunar, no conocía dónde estaba el comedor, nada. Y voy a contar un poco rápido esto. Y después de ahí, me enteré que había un micro que salía a Buenos Aires, que había que pagarlo, no sé qué. Yo me metí al micro.
porque nadie me dijo quédate acá, esperá, te llevamos, quédate, no sé, barre, canta, ayuda a otro, nada. Y vi que todos se volvían como a sus casas, y entonces me metí en ese micro, que era un charter, que es común, un micro que generalmente era de la Marina, que va a Buenos Aires. Bueno, y me acuerdo de haber llegado en Liniers, o sea, siempre sin plata, de Liniers. Yo en esa época no conocía Liniers y no sabía cómo llegar a casa. Entonces, preguntando a la gente, bueno, a todo esto había pasado una semana prácticamente. Recuerdo, Mario vive en Quilmes. Sí, y bueno, estaba con barba, estaba con barba. Entonces le preguntaba a la gente, ¿cómo hago para llegar? No, me dice, pibe, tomate acá. Le preguntaba al guarda, no, subí, vos venís del sur. Bueno, la gente me sorprendió porque venía, te saludaba, como que te tocaba, miraba, pibe. Y bueno, y donde podía siempre dormía, así como cabeceando. Llegué a 11, después de 11 sí, ya me di cuenta, pero siempre pidiendo permiso al guarda. Y entonces, bueno, no, pibe, pasá y así. Tomé, me acuerdo, el subte y después el tren aquí, a la estación, y siempre pidiendo permiso al guarda. Y de ahí, me acuerdo que me quedé haciendo tiempo porque no quería llegar temprano a casa. Porque decía que era muy temprano y iba a despertar a mi viejo. Entonces me acuerdo que me quedé al lado de una columna y me dormí. No sé, me habría dormido media hora. Pues siempre tenía sensación de sueño. Y bueno, cuando llego a casa, inclusive vi que todavía llegaba muy temprano, eran las 6:30, porque había llegado como a las 4, era la madrugada, era de noche. Y me bajé antes del colectivo y me fui caminando, ¿no? Bueno, y bueno, cuando llegué a casa, a ver, pasó esto, no se la esperaban porque no aparecía en las listas del rescate. Debe ser por lo que me pasó. No me habrán anotado, bueno, seguramente que por eso. Entonces era como que se pensaba lo peor. Bueno, el tema es que cuando toqué el timbre me abrieron las puertas y, bueno, primero abracé a mi vieja, después mi viejo y mis dos hermanos más chicos. Y se puede decir que ahí terminó la odisea, como que te sentís con ese calor del hogar. Pero al otro día, bueno, me bañé, me puse lindo, me afeité, no me conocía. Y bueno, el otro día no entendía nada porque en casa estaban todas las puertas abiertas, la de entrada, y llena de gente. Yo me senté, estaba sentado y miraba la cantidad de gente que había. Había de una revista muy conocida en esa época y del diario de la zona, el diario del Sol creo que era. Y me recuerdo que me preguntaban cosas y yo los miraba y no les contestaba. Pero no porque no quería, no, estaba ahí como que no racionaba. Y entonces un amigo de mi papá como que sacó a toda la gente de casa. Y bueno, yo reaccioné después de un día, pero no es porque estaba mal, estaba así como cayendo. Claro, en shock. Sí, quizás yo, no sé si por mi personalidad soy de tomarme a extremo las cosas. Lo más simple, bueno, cada uno es como es, ¿no? Y después, bueno, yo no quería estar más en casa, estuve un par de días, entonces volví, fui al edificio central de la Marina y le dije, bueno, acá estoy, ¿cómo llegaste a Buenos Aires? Le conté toda la historia. Bueno, dice, ya está, no te hagas problema. Yo quería volver al sur, dice, no vas a volver al sur, vas a volver de vuelta a la fragata. Así que, pero en este momento la fragata estaba cuidando la entrada de Buenos Aires, en conjunto con la prefectura, porque le daba alimento, combustible a los barcos más chiquitos, controlando los barcos que entraron y salían, porque si dejaban un barco en el medio del canal quedaba incomunicado marítimamente. Y bueno, yo creo que habré estado una semana más en casa y cuando me dijeron que la fragata venía tal día, me embarqué. Y ahí me di cuenta de que del grupo que salimos de la fragata, volvimos 5, de los 10, 11 que fuimos. Y bueno, y un herido Julio, que se recuperó, pero tardó años.
Y bueno, después en la fragata, bueno, ahí ya era más rutinario, no pasaba frío, no pasaba hambre, pero estaba pendiente día a día, estábamos pendientes todos de lo que pasaba en las islas y en el mar en el sur. Así que yo ahí me consideraba como que no me sentía útil de todo. Yo insistía que quería volver al sur. Bueno, es como una fantasía que uno tenía en ese momento y todos te decían, no, quédate acá, porque es tan importante la persona que está al frente como el que está atrás ayudando. Es un equipo de más de 14.000 personas en ese caso que hubo. Una persona sola no hace nada, fue un equipo. No salió con el resultado que queríamos, no salió. Algo hicimos mal, por eso el resultado que tuvimos. Y después con el tiempo, hoy se cumple justamente 42 años, yo a veces dije, como en un tiempo me escondía yo mismo, no miraba para atrás. Como que, pero no por vergüenza, era como que ya pasó, no quería mirar atrás. Ahora hay que mirar adelante y es lo que hice. Yo me acuerdo que seguí estudiando, trabajando. Cuando encontraba un trabajo no decía que era excombatiente, como se dice Claro. ahora, porque te miraban así como el loquito. Ujú. Entonces no decía nada, pero nada. Bueno, así que y yo seguí mi vida. Sabía que de por sí era muy inquieto. Entonces seguí estudiando, trabajando. Después, me llama con el tiempo, con esto de las páginas web, nos fuimos encontrando. Y ahí creo que fue lo mejor, porque con el tiempo, inclusive entre nosotros mismos, nos saludábamos todo y no hablábamos del tema. Y bueno, hacemos reuniones una vez por año, nos juntamos en tal lugar. Por ejemplo, este año nos juntamos en Santa Clara. Yo ahora estoy haciendo un video de la camada, justamente de todos, de la promoción nuestra, ¿no? Y el año pasado se hizo en otro lado que no fui. Y así que bueno, seguí estudiando y trabajando a full. Tuve la suerte de conocer otros países y también de la forma de pensar de otros excombatientes en todo el mundo. Estoy hablando de gente de Irán, franceses, italianos, americanos, hasta de los famosos burka. Tuve la suerte de estar en Nepal, pero varios, ahora hasta ingleses mismos. Más, yo era encargado así de un grupo de trabajo que montaba unas maquinarias para el sistema de gas, unas turbinas, compresores, y tenía el que era el encargado de la parte instrumental, era un inglés, un boina roja, y trabajábamos juntos. No había rencor. Más, este se notaba que era medio loco en el sentido, de buen sentido, cuando una persona, este es medio loco. Nos llevábamos bien. Sí, en un momento, solos quedamos, yo no tenía un buen inglés, pero me defendía, nos quedamos charlando. Fueron 10 minutos de charla de qué pensaba él y qué pasó acá. Y ellos nos dicen, ustedes fueron bravos. No tuvieron la picardía y la suerte porque les faltó muy poquito. Ellos no dicen siempre, ¿eh? Este me lo dijo en persona. Claro. Y tengo una foto de él. Y así con muchos. Después me acuerdo, a un centro de veteranos en el pueblo de mi abuelo, que nunca me entré, como no sabía hablar italiano, después con el tiempo aprendí, entré a un centro de italiano. Esto estamos hablando fuera un poco, pero tiene que ver que a veces uno se encierra. Es tu historia, Mario. Sí, se encierra en Malvinas y bueno, hay que... Recuerdo que no es Mario Salvador Sí. Gullota. Y bueno, y no sabía hablar, y me acuerdo que había yo los miraba como 3 viejitos, tenía 40 y pico, ahora claro, tenían 70 y pico años, o no sé si más. Y un día me animé y entré, los saludó, me presenté, y claro, era en un pueblo donde se conocía, sí, yo conozco a tu abuelo, que esto. Y ellos contaban su experiencia en la guerra, que estuvieron 4 a 5 años. Digo, pucha, yo admiraba a ellos.
Y ellos me miraban a mí como diciendo, pibe, ya está, ahora mirá para adelante. Me acuerdo de eso. Claro. Y así que bueno, después, aunque uno no lo crea, fui náufrago de vuelta. En forma deportiva, en Península Valdés. A mí me encanta la naturaleza y estoy un enamorado. Practico de montañismo, buceo, náutica, en la nieve, trekking. Y estaba con mis hermanos. Era la primera vez que... Yo soy el segundo. Estaba mi hermano más grande, el infante, que estuvo en Malvinas también. Yo, mi hermano más chico y mi hermana. Y vamos a cerrar con esta historia sí. De Mario, que nuevamente sufrió. A ver, contanos, ya ahora estaban disfrutando, no están en situación de guerra. Pero, me acuerdo, te voy a contar así rápido, habíamos ido en carpa, porque no teníamos mucha plata, hacíamos rifa, bueno, llegamos ahí a Península del Valdés, habíamos comprado un bote chiquito de 3 metros, un gomón, era el Titanic para nosotros, del tamaño, ¿no? Y bueno, y a la tarde teníamos la costumbre de salir mar adentro, pero 300, 500 metros, no más, ahí el agua es tranquila, para ir a cazar justamente caza submarina a pulmón, peces para comer a la noche. Y yo me quedé arriba del bote, porque había estado todo el día en el agua, y mi hermano y otro amigo bajaron a cazar, está bien lo que digo, no a pescar, a cazar peces. Y esto parece a propósito. Se desató una tormenta que me empezó a llevar mar adentro, como que arrancó el ancla del fondo, y me di cuenta que el viento se estaba llevando al bote, que el ancla se había desprendido, se desató la tormenta, falló el motor, y yo me acuerdo la palabra fue, otra vez sopa, no, dije. Y me llevó mar adentro. Dije, bueno, ahora me van a venir a buscar, se van a dar cuenta que no aparezco. Mis hermanos llegaron nadando, avisaron a la prefectura, a los barcos, estos barcos que van a ver la ballena, sí, que llevan a ver la gente la ballena, salieron y se tuvieron que volver. Dice, no, está muy fuerte el mar. Dice, que tenga suerte el pibe, pero esto me lo contaba la gente. Y yo decía, otra vez acá sopa, no puede ser. Pero estaba tranquilo porque tenía agua. Y yo me hacía, bueno, acá voy a estar 3, 4 días más. Bueno, fue la tormenta en la noche, pasó, y después que se calmó, al otro día se calmó. Así es al sur. Y dije, bueno, yo miraba, vi la costa muy lejos, dije, bueno, desarmo el piso del bote, lo uso como vela, llegaré a la noche con suerte, y de ahí yo había sacado la cuenta, tengo 2 días más de caminata. Bueno, después me encontré un barco de prefectura y por suerte, bueno. Y el título, tengo el título del diario dice, es combatiente perdido en el Golfo Nuevo. Hoy uno se ríe, pero digo, qué fácil, qué frágiles que somos. Sí, claro. Eso me hace pensar. Mario Salvador Gullota contó Malvinas Causa Central su historia, tripulante del crucero Ara General Belgrano. Lo hicimos venir 2 veces aquí. Así que, Mario, muchísimas gracias. Mario, agradecerte porque viniste 2 veces, pero en especial y también y muy especial lo que han hecho en 1982, cómo defendieron a nuestra nación de una nueva agresión del Imperio Británico que nos atacó nuevamente en 1982, y lo que han hecho ustedes, lo alto que han dejado la bandera, lo orgulloso que estamos de ustedes, los combatientes de Malvinas como pueblo. Así que agradecerte por las molestias. Te vamos a entrevistar para Voces de Malvinas. Ahí vamos a preparar 8 o 10 horas para poder entrevistarte bien y que puedas contar todo de forma tranquila. De eso no va a haber ninguna duda ni problema. Pero, Mario, agradecerte y por lo hecho en 1982. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, gracias y bueno, honor y gloria a todos los que quedaron en esa guardia permanente, que son los héroes, y son los héroes. Que el resto fue un equipo con un resultado que no obtuvimos, pero lo importante es que no nos cruzamos de brazo y eso nos sirvió. Honor y gloria a los 323 héroes del crucero Ara General Belgrano. Mario Salvador Gullota pasó por Malvinas Causa Central.